Aquella mañana en Constantin parecía haber sido diseñada meticulosamente para engañar a los sentidos, presentándose con una calma dorada que ocultaba la tormenta inminente que estaba a punto de desatarse sobre la vida de Elias Banasiak. El sol de primavera entraba con fuerza a través de los ventanales de piso a techo, bañando la cocina de la mansión, con una luz que hacía brillar las superficies de granito negro y resaltaba la pulcritud obsesiva con la que se mantenía aquel hogar. Elias, sentado en la cabecera de una mesa de madera maciza, que parecía más un trono antiguo que un mueble de desayuno, observaba la escena con la satisfacción silenciosa de un hombre que cree haber conquistado el mundo. El aroma del café recién hecho, fuerte y oscuro como a él le gustaba, se mezclaba en el aire con el perfume dulce y penetrante de los lirios blancos que su esposa, Beata, estaba acomodando en un jarrón de cristal en el centro de la isla de cocina. Para cualquier observador externo, aquella imagen representaba la cúspide del éxito. Un hombre de 70 años disfrutando de los frutos de décadas de sacrificio, rodeado de lujo, paz y una belleza estética que el dinero había logrado comprar, pero que pronto demostraría ser tan frágil como el tallo de una de esas flores. Beata, 30 años más joven que él, se movía por la cocina con una gracia casi coreografiada, tarareando suavemente un himno religioso que resonaba con una pureza que a Elias siempre le había parecido angelical. Él la observaba con una devoción que rozaba la ingenuidad, admirando cómo la luz del sol atrapaba los destellos de su cabello rubio y cómo sus manos, cuidadas y manicuradas, manipulaban las flores con delicadeza. En la mente de Elias, esa mujer era la recompensa divina por una vida de trabajo duro en las rampas de carga y negociaciones sindicales brutales. La veía no solo como su esposa, sino como el pilar moral de su existencia, una mujer devota que pasaba sus tardes en la iglesia y organizando eventos de caridad. No había ni un solo indicio en su comportamiento, ni un temblor en su voz, ni una mirada esquiva, que sugiriera la podredumbre que llevaba por dentro. Esa capacidad de fingir normalidad mientras servía el desayuno a un hombre al que planeaba destruir es algo que, visto en retrospectiva, resulta escalofriante por su absoluta frialdad, demostrando que la maldad real no siempre tiene cara de monstruo, sino que a veces lleva el rostro de la persona que más amas. El silencio de la casa era pesado, amortiguado por alfombras persas y cortinas de terciopelo, un aislamiento acústico que separaba a los Banasiak de la realidad del mundo exterior y de los problemas de la gente común. Elias tomó un sorbo de su café y dejó que su mirada recorriera los detalles de la habitación, sintiendo el peso de la propiedad como una confirmación de su valía personal. Cada objeto allí tenía una historia de facturas pagadas puntualmente y transferencias bancarias de muchos ceros. Él era el proveedor absoluto, el sol alrededor del cual orbitaban los planetas de su familia. Se sentía invencible esa mañana, con la tranquilidad de conciencia que solo tienen aquellos que han cumplido con todas sus obligaciones sociales y familiares al pie de la letra. No tenía deudas. Sus empresas funcionaban como un reloj suizo, y su salud, aunque vigilada por los médicos debido a su corazón, se sentía robusta. No podía saber que esa sensación de seguridad era precisamente lo que lo hacía tan vulnerable, pues había bajado la guardia por completo, confiando ciegamente en que la lealtad se compraba con generosidad y que el amor se aseguraba con estabilidad financiera. Sus pensamientos inevitablemente derivaron hacia el evento reciente que todavía dominaba las conversaciones en su círculo social, la boda de su hijo, Tomek. Había sido una celebración fastuosa, un despliegue de poder económico que le había costado a Elias cerca de 300.000, una cifra que pagó sin pestañear porque para él la felicidad de su hijo no tenía precio. Recordaba con orgullo las sonrisas de los invitados, la comida exquisita y la música que no paró hasta el amanecer, sintiendo que había cumplido su última gran misión como padre, establecer a Tomek en la vida adulta con todas las ventajas posibles. Además de la fiesta, les había regalado a los novios una mansión valorada en 2 millones, asegurándose de que su hijo y su nora, Magda, comenzaran su matrimonio sin la carga de una hipoteca, algo que él tuvo que soportar durante años. Elias creía firmemente que al eliminar las presiones económicas de la vida de su hijo, estaba garantizando su felicidad y su rectitud moral, un error de cálculo fundamental que muchos padres cometen al proyectar sus propios valores sobre hijos que nunca tuvieron que luchar por nada. A pesar de la opulencia que lo rodeaba, Elias,
seguía siendo en esencia el mismo hombre que comenzó su imperio con un solo camión de segunda mano, oxidado y ruidoso, hace casi medio siglo. Sus manos, aunque ahora sostenían tazas de porcelana fina, todavía guardaban la memoria de la grasa, el gasóleo y el frío de las madrugadas en las carreteras de Polonia, construyendo su fortuna kilómetro a kilómetro. Esa identidad de hombre hecho a sí mismo creaba un contraste casi doloroso con el entorno que había construido para su familia. Mientras él valoraba la durabilidad y la función, su esposa e hijo valoraban la apariencia y el estatus. En el garaje descansaban 2 Mercedes de último modelo, brillantes y tecnológicos, pero las llaves que descansaban en el bolsillo de Elias pertenecían a una Ford Ranger del 2015, un vehículo robusto y sin pretensiones que se negaba a cambiar. Esa camioneta era su ancla a la realidad, un recordatorio diario de quién era y de dónde venía. Y quizás, inconscientemente, era lo único en esa casa que realmente le pertenecía y que no estaba contaminado por la superficialidad que empezaba a asfixiar las paredes de su hogar. La figura de Tomek ocupaba un lugar complicado en el corazón de Elias. Lo veía como un príncipe heredero, un joven brillante que merecía todo lo que el mundo pudiera ofrecer, ignorando deliberadamente las señales de alerta que gritaban lo contrario. Durante años, Elias había justificado la falta de ambición de su hijo, su tendencia a abandonar proyectos a mitad de camino y su gusto por la vida fácil, atribuyéndolo a la juventud o a la falta de oportunidades adecuadas. Se había cegado a la realidad de que había criado a un hombre incapaz de sentir gratitud, confundiendo la dependencia económica con lealtad filial. La imagen que Elias tenía de su hijo era una construcción idealizada, un espejo en el que quería ver reflejadas sus propias virtudes, pero sin el sufrimiento que él había padecido. Esa mañana, mientras pensaba en llamar a Tomek para ver cómo iba su primera semana de casado, Elias no tenía idea de que el príncipe que él adoraba estaba conspirando activamente para destronar al rey, y que la sangre que compartían, o que él creía compartir, no significaba nada frente a la promesa de una herencia anticipada. La burbuja de perfección se rompió abruptamente con un sonido sordo y vibrante. El teléfono móvil de Elias zumbó sobre la madera de la mesa, rompiendo la sinfonía de los himnos religiosos y el tintineo de la vajilla. Elias frunció el ceño, molesto por la intrusión del mundo exterior en su santuario matutino, y miró la pantalla esperando ver una notificación de trabajo o un correo sin importancia. Sin embargo, el nombre que parpadeaba en la pantalla hizo que su molestia se transformara instantáneamente en una inquietud instintiva. Tonio, gerente salón de bodas. No había ninguna razón lógica para que el gerente del lugar donde se había celebrado la boda hacía días lo llamara a esa hora un martes por la mañana. Las facturas estaban pagadas, los depósitos devueltos y el evento concluido. Elias sintió una punzada en el estómago, ese sexto sentido que desarrollan los hombres de negocios cuando algo se sale del guión establecido, y deslizó el dedo para contestar, sin saber que ese simple gesto marcaría la línea divisoria entre su vida anterior y el infierno que estaba por descubrir. Al llevarse el teléfono al oído, la voz que escuchó al otro lado no tenía nada que ver con el tono profesional y jovial que Tonio solía utilizar. Era una voz quebrada, cargada de ansiedad y miedo, casi un susurro conspirativo. Tonio no saludó ni preguntó cómo estaba. Simplemente soltó las palabras con la urgencia de quien se está quitando un peso insoportable de encima. «Señor Banasiak, por favor, necesito que venga al restaurante ahora mismo. Solo. No le diga nada a su esposa. Por el amor de Dios, no le diga nada a nadie». La petición era tan absurda y alarmante que Elias se quedó paralizado por un segundo, mirando a Beata, que seguía arreglando las flores ajena a todo. «¿Qué pasa, Tonio? ¿Hubo algún problema con los pagos?», preguntó Elias intentando mantener la calma, pero Tonio lo cortó de inmediato, insistiendo en que no podía hablar por teléfono, que era un asunto de extrema gravedad que debía ver con sus propios ojos. Esa urgencia, ese terror en la voz de un hombre que solía ser tranquilo, fue suficiente para que Elias se levantara de la mesa, mintiendo a su esposa con una naturalidad que lo sorprendió, diciéndole que había surgido un problema menor con uno de los camiones en el depósito. El trayecto desde su casa en Constanzin hasta el salón de eventos fue una experiencia borrosa y tensa, donde los minutos parecían estirarse de forma antinatural mientras conducía su vieja Ford Ranger.
Elias manejaba mecánicamente, sus manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, mientras su mente repasaba frenéticamente todas las catástrofes posibles. ¿Un accidente? ¿Un robo? ¿Algún escándalo durante la fiesta que se les había pasado por alto? Sin embargo, ninguna de sus teorías preparaba su mente para la realidad. Él pensaba en problemas logísticos, legales o financieros, nunca en traiciones personales. La carretera pasaba rápido. Los árboles y edificios se convertían en manchas de colores a través de la ventanilla, pero la sensación de opresión en su pecho aumentaba con cada kilómetro, una premonición física de que estaba conduciendo hacia su propia ejecución emocional. Dejó atrás la seguridad de su barrio cerrado y se adentró en la ciudad, sintiendo cómo la atmósfera cambiaba, volviéndose más gris y hostil, como si el clima mismo estuviera anticipando la revelación oscura que le esperaba al final del camino. Al llegar al lugar, el contraste fue inmediato y desalentador. El salón de bodas, que días antes brillaba con luces y decoraciones festivas, ahora se veía apagado y vacío a la luz del día, como un escenario abandonado después de la función. Tonio lo esperaba en la puerta trasera y, sin mediar palabra, lo condujo rápidamente a través de los pasillos de servicio hasta llegar a una pequeña oficina de seguridad, un cuarto claustrofóbico sin ventanas, que olía intensamente a café viejo y a equipos electrónicos sobrecalentados. El espacio estaba abarrotado de monitores y servidores zumbando, creando una atmósfera opresiva que hacía difícil respirar. Tonio cerró la puerta con llave detrás de ellos. Sus manos temblaban visiblemente y señaló una silla frente a uno de los monitores principales. «Lo que va a ver, yo no sabía si debía mostrárselo, pero mi conciencia no me deja dormir», dijo el gerente con la voz ahogada. Elias se sentó, sintiendo el frío de la silla metálica traspasar su ropa, y miró la pantalla negra, preparándose para ver algo desagradable, quizás un robo del personal, sin imaginar que estaba a punto de presenciar la autopsia de su propia vida familiar. Tonio presionó una tecla en el teclado desgastado, y la pantalla cobró vida, iluminando la pequeña habitación con el resplandor frío de una grabación de alta definición. La fecha en la esquina superior derecha confirmaba que el video había sido grabado apenas 48 horas antes, en la madrugada posterior a la boda, dentro de la sala VIP, que Elias había reservado exclusivamente para el descanso de la familia cercana. La imagen mostraba a Beata y a su nora, Magda, sentadas en los sofás de cuero color crema, con los pies descalzos descansando sobre la mesa de centro, rodeadas de botellas de alcohol y restos de comida. No había señales de cansancio en sus rostros, sino una euforia extraña, una energía vibrante que no correspondía a la de dos mujeres que acaban de terminar una celebración emotiva, sino más bien a la de dos cómplices que celebran el éxito de un atraco perfecto. Elias se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, tratando de entender el contexto de esa escena, esperando escuchar risas inocentes o comentarios sobre lo hermosa que había sido la ceremonia. Pero lo que salió de los altavoces fue un golpe de realidad tan brutal que lo dejó sin aliento. El audio era nítido, captado por micrófonos de seguridad que Elias ni siquiera sabía que existían en esa sala, y lo primero que escuchó fue el sonido del corcho de una botella de Dom Pérignon siendo descorchada por Magda. «Por fin se acabó el circo», dijo la joven con una risa estridente, llenando las copas hasta el borde, derramando el líquido espumoso sobre la alfombra sin importarle en lo absoluto. Beata, su esposa devota, tomó la copa con una sonrisa que Elias nunca le había visto, una mueca de desprecio absoluto y frialdad calculadora. «El viejo pagó hasta el último centavo, como debía ser», respondió Beata, dando un trago largo. «Ahora que la casa está a nombre de ustedes y la boda está pagada, su utilidad ha terminado oficialmente». Esas palabras, «su utilidad ha terminado», resonaron en la cabeza de Elias como un disparo. No hablaban de él como un esposo o un padre, sino como un activo financiero que ya había sido liquidado y que ahora solo representaba un estorbo para el disfrute de los beneficios. La conversación en la pantalla dio un giro aún más macabro cuando Magda, con la impaciencia propia de su juventud, preguntó cuánto tiempo más tendrían que esperar para ser totalmente libres. Fue entonces cuando Beata sacó de su bolso de mano, ese mismo bolso de diseñador que Elias le había regalado por su aniversario, un pequeño frasco de pastillas sin etiqueta. «Paciencia, querida. Ya empecé con el cambio esta semana.
explicó Beata con la tranquilidad de quien comparte una receta de cocina. Estoy sustituyendo sus pastillas para la presión y el corazón por dosis concentradas de digoxina. No queremos que sea rápido y sospechoso. Tiene que parecer una insuficiencia cardíaca natural, un corazón cansado que simplemente deja de latir mientras duerme. Elias sintió que la sangre se le helaba en las venas. Cada mañana, con total confianza, él tomaba las medicinas que su esposa le preparaba junto al desayuno, agradeciéndole su cuidado, sin saber que ella estaba metódicamente envenenando su cuerpo, dosificando su muerte, miligramo a miligramo. El horror físico de saberse envenenado fue rápidamente superado por el dolor emocional cuando la conversación derivó hacia los lazos familiares. Magda, acariciándose el vientre levemente abultado por el embarazo, soltó una carcajada burlona al comentar lo emocionado que estaba el abuelo con la llegada del heredero. ¿Te imaginas si supiera que este bebé tiene los genes de un instructor de gimnasio brasileño y no los de su precioso hijo?, dijo Magda, casi atragantándose con el champán de la risa. Elías sintió una náusea violenta. La ilusión de su legado, la continuidad de su apellido y su sangre, se desmoronaba en segundos. Ese nieto, al que ya le había abierto una cuenta de ahorros y comprado juguetes, no era más que otro fraude, otra mentira gestada en el vientre de una mujer que despreciaba a su familia mientras vivía del dinero que él proveía. La crueldad con la que se mofaban de su ilusión de ser abuelo demostraba que no tenían ningún límite moral. Para ellas, Elias era simplemente un chiste, un tonto útil al que podían engañar sin consecuencias. Pero el golpe final, el que realmente destrozó el espíritu de Elias, vino de la boca de su propia esposa. Beata, al escuchar el comentario sobre el bebé, asintió con complicidad y añadió: «Bueno, de tal palo tal astilla. Al fin y al cabo, Tomek tampoco tiene ni una gota de sangre de Elias, así que la tradición se mantiene». La sala de seguridad pareció encogerse hasta asfixiar a Elias. «¿De qué hablas?», preguntó Magda en el video, sorprendida por la revelación. Beata sonrió con malicia y confesó: «Tomek es hijo de Sylvester». «Sí, el padre Sylvester. Fue un desliz hace 30 años, justo cuando Elias estaba tan ocupado construyendo su estúpida empresa de camiones. Nunca sospechó nada. Cree que Tomek sacó su carácter sensible, pero en realidad sacó la cobardía de su verdadero padre. Elias se quedó petrificado, incapaz de procesar la magnitud de la traición. Sylvester no era solo el cura de la familia, era su mejor amigo desde la infancia, el hombre con el que jugaba ajedrez los domingos, el hombre al que le había confiado sus secretos más profundos y sus miedos. La imagen de Sylvester bendiciendo la mesa en Navidad, bautizando a Tomek y consolando a Elias en los momentos difíciles, se superpuso violentamente con la realidad de que ese hombre se había acostado con su esposa y le había hecho criar a un hijo ajeno. Elias sintió una ira tan profunda que le temblaron las manos. Había financiado la vida del hijo de su mejor amigo y de su esposa infiel, pagando sus estudios, sus coches, sus caprichos, y ahora su boda millonaria, creyendo ciegamente que estaba invirtiendo en su propia carne y sangre. 30 años de mentiras, 30 años de ser el cornudo, el idiota que trabajaba de sol a sol mientras ellos se reían a sus espaldas. La humillación era absoluta. Se dio cuenta de que nunca lo habían amado, ni su esposa, ni el hijo que adoraba, ni el amigo que respetaba. Todos ellos lo veían simplemente como una billetera con piernas, un recurso explotable que ahora, al llegar a la vejez, debía ser descartado como basura. En el video, la conversación continuaba con detalles logísticos sobre cómo se repartirían la herencia una vez que el accidente cardíaco ocurriera. Hablaban de vender la empresa de logística por partes para obtener liquidez rápida, de liquidar las propiedades y de mudarse a la costa de España o Italia. «No quiero pasar ni un invierno más en este país frío ni visitar esa tumba», dijo Beata, refiriéndose a la futura tumba de Elías, con un desdén que helaba la sangre. Planificaban borrar su memoria, deshacerse de todo lo que él había construido con tanto esfuerzo, convirtiendo su legado de trabajo en cócteles en la playa y ropa de marca. No había ni un atisbo de remordimiento, ni una pausa para considerar que estaban hablando de matar a un ser humano. La banalidad del mal era palpable. Discutían el asesinato con la misma naturalidad con la que se discute la lista de la compra o el destino de las vacaciones. Elías sintió que le faltaba el aire, una presión real y física en el pecho,
que le hizo pensar, por un segundo irónico, si el veneno ya estaba haciendo efecto o si era simplemente el peso insoportable de la tristeza. Se llevó la mano al cuello, aflojándose el cuello de la camisa, sintiendo que las paredes se le venían encima. Quería gritar, quería romper el monitor, quería salir corriendo y matarlos a todos con sus propias manos, pero su cuerpo no respondía. Estaba en estado de shock, paralizado por la sobrecarga de dolor. Tonio, el gerente, apartó la mirada, incapaz de soportar ver a un hombre fuerte desmoronarse de esa manera. «Lo siento mucho, señor Banasiak. Yo...» Escuché esto mientras revisaba las cámaras por un problema de audio, y no podía dejar que le hicieran eso, murmuró Tonio, con la voz llena de lástima. Una lástima que a Elias le dolió más que cualquier insulto. La mente de Elias, entrenada durante años para resolver problemas complejos de logística y crisis empresariales, comenzó a luchar contra la marea emocional para encontrar un punto de apoyo. La lógica fría, esa que lo había salvado de la bancarrota en los años 90 y que le había permitido negociar con mafias sindicales, empezó a emerger entre los escombros de su corazón roto. Sabía que si iba a la policía ahora mismo con ese video, iniciaría un proceso legal largo y tedioso. Ellas tendrían abogados, alegarían que era una broma de mal gusto, o peor aún, usarían su historial médico para declararlo senil o paranoico y tomar el control de sus bienes antes de que pudiera evitarlo. Ellas tenían el control de su casa, de su comida y, según creían, de su mente. Un enfrentamiento directo en ese momento sería un suicidio. Estaba solo contra un clan que llevaba años conspirando. Elias se secó una lágrima solitaria que había escapado de su ojo izquierdo, un gesto lento y deliberado que marcó el fin de su duelo instantáneo y el comienzo de algo mucho más oscuro. Se puso de pie con dificultad, apoyándose en la mesa, y miró a Tonio con unos ojos que habían cambiado. Ya no tenían el brillo cálido del padre orgulloso, sino la opacidad dura del acero. «Dame una copia de esto en un disco duro externo», ordenó con una voz rasposa pero firme, sacando su billetera y poniendo un fajo de billetes sobre la mesa, no como un soborno, sino como un pago por la lealtad. «Y Tonio, si alguien pregunta, nunca estuve aquí. Si alguien sabe que vi esto, estoy muerto». Tonio asintió frenéticamente y se puso a trabajar en la copia. Elias respiró hondo, tragándose la bilis y el dolor, asumiendo el papel más difícil de su vida. Tendría que volver a esa casa, sentarse a comer con sus verdugos y sonreírles, sabiendo que cada bocado podría ser el último, mientras preparaba meticulosamente su contraataque. Salir de aquella pequeña oficina de seguridad fue como emerger de las profundidades de un océano helado. El mundo exterior seguía allí, con su sol brillante y el tráfico rutinario, pero para Elias todo había cambiado de color, perdiendo su vitalidad para tornarse en una escala de grises amenazante. Caminó hacia su camioneta con pasos pesados, sintiendo que cada articulación de su cuerpo cargaba con el peso de la verdad que acababa de descubrir, una carga mucho más pesada que cualquier caja que hubiera levantado en sus años de estibador. Al cerrar la puerta de su Ford Ranger, el aislamiento del habitáculo le permitió soltar un grito ahogado, un sonido gutural y animal que rasgó su garganta, mezcla de furia impotente y dolor insoportable. Golpeó el volante con el puño una y otra vez, hasta que sintió el dolor agudo en los nudillos, utilizando ese dolor físico para anclar su mente que amenazaba con disociarse. Necesitaba ese dolor para recordar que estaba vivo, que no era el cadáver que su familia ya estaba velando en sus mentes, y que todavía tenía la capacidad de luchar, aunque el enemigo durmiera en su propia cama. El trayecto de regreso a la mansión fue una batalla interna entre el instinto visceral de violencia y la racionalidad fría que lo había convertido en un magnate. Una parte de él, la parte herida y primaria, quería llegar a casa, sacar la escopeta de caza del armario y terminar con esa farsa en un baño de sangre, exigiendo explicaciones a punta de cañón. Pero la otra parte, la del estratega que había sobrevivido a crisis económicas y competencias desleales, sabía que la violencia solo le daría la razón a ellos, convirtiéndolo en el villano loco y a ellos en las víctimas herederas. «Si exploto ahora, ganan ellos», se repitió como un mantra mientras conducía, forzando a su respiración a estabilizarse. Tenía que ser más inteligente, más frío y más despiadado que ellos. Tenía que convertirse en un actor digno de un Oscar, interpretando el papel del marido ingenuo y enfermo mientras preparaba la guillotina.
La decisión estaba tomada. No los confrontaría todavía. Primero confirmaría hasta dónde eran capaces de llegar en tiempo real, mirándolos a los ojos mientras creían que él moría. Al entrar en la propiedad, la mansión que antes veía como su refugio, ahora se alzaba ante él como un mausoleo de mentiras, una estructura hermosa por fuera pero podrida en sus cimientos. Estacionó la camioneta y se quedó unos segundos observando la fachada, notando cómo las cortinas de la sala se movían ligeramente. Lo estaban vigilando, esperando su regreso como buitres pacientes. Elias compuso su rostro, borrando cualquier rastro de ira o conocimiento, y adoptó la postura ligeramente encorvada que solía tener cuando llegaba cansado del trabajo. Abrió la puerta principal y el olor a lirios lo golpeó de nuevo, pero esta vez le recordó al olor de las coronas fúnebres. Beata apareció en el pasillo, con esa sonrisa ensayada y perfecta, preguntando con una dulzura empalagosa qué tal había ido el problema con el camión. Elias la miró y por primera vez vio detrás de la máscara, vio la tensión en su mandíbula, el brillo calculador en sus ojos y la falsedad de su preocupación. Todo resuelto, cariño. Solo un error administrativo, mintió él, sintiendo un extraño poder al darse cuenta de que ahora él también sabía jugar a ese juego. Beata lo guió hacia la sala de estar, insistiendo en que se veía pálido y que debía descansar, comportándose como la enfermera solícita que prepara al paciente para la cirugía final. «Te he preparado tu batido de vitaminas, ese que te gusta para media mañana», dijo ella, señalando un vaso alto sobre la mesa de centro, con un líquido verde y espumoso que normalmente Elias bebía sin cuestionar. Esta vez, sin embargo, el vaso parecía brillar con una luz siniestra. Sabía, gracias al video, que allí dentro, mezclado con espinacas y manzana, estaba la dosis letal de digoxina o algo peor. Se sentó en el sofá, sintiendo cómo el cuero crujía bajo su peso, y tomó el vaso entre sus manos, notando que estaba frío, sudando gotas de condensación. Beata se sentó frente a él, observándolo con una intensidad que intentaba disfrazar de interés amoroso, pero Elías podía sentir la anticipación en su mirada, la impaciencia por ver si ese sorbo sería el que finalmente aceleraría su corazón hasta el colapso. Fue en ese momento cuando Elias decidió ejecutar su prueba final, un acto de temeridad necesario para matar cualquier duda residual que pudiera albergar su corazón. Fingió beber un trago largo, haciendo ruido con la garganta, pero en realidad retuvo el líquido en su boca, aprovechando un momento en que Beata se giró para mirar su teléfono, para escupir el contenido en una servilleta gruesa que guardó rápidamente en su bolsillo. «Está delicioso, gracias», dijo, y segundos después comenzó su actuación. Se llevó la mano al pecho, soltó un gemido ahogado y dejó caer el vaso al suelo, que se rompió en 1000 pedazos, esparciendo el líquido verde sobre la alfombra persa. Se dejó caer del sofá al suelo, convulsionando levemente, imitando los síntomas de un infarto que había visto describir en documentales, asegurándose de quedar boca arriba para poder ver sus reacciones a través de los párpados entrecerrados. Su corazón real latía con fuerza por la adrenalina, pero su cuerpo yacía inerte, entregado a la merced de su familia. Lo que sucedió a continuación fue la confirmación más dolorosa de su vida, un momento que se grabaría a fuego en su alma y que borraría cualquier rastro de piedad que pudiera quedarle. En lugar de gritos de auxilio, en lugar de ver a su esposa correr hacia el teléfono para llamar a una ambulancia, hubo silencio, un silencio denso y pesado que duró 10 segundos eternos. Elias, espiando por una rendija mínima de sus ojos, vio a Beata ponerse de pie lentamente. No había pánico en sus movimientos, solo una curiosidad clínica. Ella se acercó a él, se inclinó, y en lugar de tomarle el pulso o intentar reanimarlo, le dio una pequeña patada en las costillas con la punta de su zapato de tacón. «¿Elias?», preguntó, no con preocupación, sino como quien comprueba si un electrodoméstico ha dejado de funcionar definitivamente. El dolor físico de la patada fue insignificante comparado con el dolor emocional de sentirse tratado como basura. Esa mujer, con la que había dormido durante décadas, lo estaba pateando mientras creía que agonizaba. Entonces escuchó pasos apresurados bajando las escaleras. Era Tomek, su hijo, o al menos el hombre que él había criado como tal. Elias tuvo una última esperanza, una chispa irracional de que el muchacho reaccionara, que el amor de padre que le había dado sirviera de algo. «¿Ya está? ¿Ocurrió?»,
preguntó Tomek al entrar en la sala, con la voz agitada, pero no por el dolor, sino por la emoción. Beata respondió con frialdad: «Creo que sí. El corazón le falló. No llames a nadie todavía. Espera unos minutos para asegurarnos de que no haya vuelta atrás». Elías escuchó a su hijo, a su príncipe, soltar un suspiro de alivio. Menos mal. Si sobrevive a esto quedará como un vegetal y será un problema legal cuidarlo. Mejor que se vaya ahora, dijo Tomek. Esas palabras fueron la sentencia de muerte para el padre amoroso que habitaba en Elias. En ese suelo frío, escuchando a su hijo desear su muerte por conveniencia, Elias Banasiak murió por dentro. La crueldad de la escena continuó mientras madre e hijo discutían sobre los pasos a seguir. ¿Dónde estaba el testamento? ¿Qué dirían a los paramédicos cuando finalmente llamaran? Tardamos en encontrarlo. Estaba durmiendo. ¿Y cómo fingirían el duelo ante los invitados del velorio? Elías yacía inmóvil, controlando su respiración para que fuera imperceptible, absorbiendo cada palabra como munición para la guerra que se avecinaba. Se dio cuenta de que no eran solo ambiciosos, eran sociópatas funcionales que habían justificado su asesinato como una necesidad empresarial. No había amor, ni siquiera lástima, solo cálculo. Sintió una lágrima real resbalar por su mejilla hacia la oreja, pero ellos estaban demasiado ocupados celebrando su libertad como para notarlo. En ese momento, tirado en la alfombra manchada de verde, Elías comprendió que su supervivencia dependía de su capacidad para ser más monstruoso que ellos, de usar su amor fingido como un arma en su contra. Después de unos 5 minutos, que parecieron 5 años, Elías decidió que ya había visto suficiente. Sabía que no podía mantener la farsa de la muerte indefinidamente sin que comprobaran su pulso de verdad, así que inició la fase 2 de su plan, la recuperación milagrosa, pero confusa. Soltó un gemido fuerte, tosió violentamente y abrió los ojos de golpe, moviendo los brazos de forma desordenada. El pánico en la sala fue inmediato y palpable. Vio a Beata y Tomek saltar hacia atrás, sus rostros transformándose del alivio a una máscara de terror, y luego, en una fracción de segundo, a una falsa preocupación exagerada. «¡Elías! ¡Oh, Dios mío! ¡Elías! ¡Estás vivo!», gritó Beata, arrodillándose a su lado, fingiendo llorar, acariciando su rostro con las mismas manos que minutos antes no habían hecho nada por salvarlo. «¡Papá! ¡Papá, respira! ¡Casi te perdemos!», exclamó Tomek, con una actuación tan mala que Elías tuvo que contener las ganas de vomitar sobre él. Elías se dejó ayudar a sentarse, actuando aturdido, con la mirada perdida y el habla arrastrada, fingiendo que la hipoxia momentánea lo había dejado confundido. ¿Qué pasó? Me sentí mareado, balbuceó, dejando que ellos llenaran los huecos. «Te desmayaste, mi amor. Fue horrible. Estábamos a punto de llamar a la ambulancia, pero despertaste», mintió Beata sin pestañear, limpiándole el sudor de la frente. Elías asintió débilmente, apoyándose en el hombro de su hijo traidor, sintiendo la tensión muscular del muchacho. «Me siento débil, muy débil. Creo que necesito descansar y repensar algunas cosas de la empresa. Mi cabeza no está bien», dijo Elías, sembrando la primera semilla de su estrategia. Parecer incapaz, parecer vulnerable, para que bajaran la guardia. Mientras lo ayudaban a subir las escaleras hacia su habitación, Elías ya no era la víctima. Era un depredador camuflado, entrando en la guarida del enemigo, listo para desmantelar sus vidas pieza por pieza, con la misma precisión fría con la que ellos habían planeado su muerte. Las horas siguientes al incidente cardíaco se convirtieron en un ejercicio de paciencia y autocontrol sobrehumano para Elías. Confinado en su habitación principal, bajo el pretexto de necesitar reposo absoluto, se transformó en un observador silencioso de su propia casa, agudizando sus sentidos para captar cada murmullo y cada movimiento al otro lado de la puerta. Beata entraba periódicamente con una bandeja de comida o medicinas, interpretando su papel de esposa abnegada con una precisión que antes Elías hubiera admirado, pero que ahora le provocaba una repulsión física difícil de ocultar. Él se hacía el dormido o el desorientado, balbuceando frases inconexas sobre el pasado para reforzar la idea de que su mente estaba empezando a fallar debido a la falta de oxígeno sufrida. Cada vez que ella salía de la habitación, la debilidad de Elías desaparecía instantáneamente. Se levantaba de la cama con la agilidad de un soldado en trinchera, revisando sus notas escondidas
y asegurando el perímetro, consciente de que estaba durmiendo con el enemigo y que cualquier desliz en su actuación podría costarle la vida real. Esa misma noche, aprovechando el ruido de la ducha de Beata en el baño contiguo, Elías sacó un teléfono prepago que guardaba en su caja fuerte personal, un hábito de seguridad de los viejos tiempos de negociaciones peligrosas, y marcó el número de la única persona en la que todavía confiaba, Katarzyna, su abogada y mano derecha desde hacía 20 años. La conversación fue breve, cortante y desprovista de cualquier emoción innecesaria. Katarzyna, activa el protocolo Omega. No hagas preguntas ahora. Necesito que vengas mañana a primera hora con un notario de tu absoluta confianza, alguien que no pueda ser comprado. Trae los papeles para la liquidación de activos y prepárate para una guerra. Al otro lado de la línea hubo un silencio atónito, seguido de un entendido Elías profesional y firme. Katarzyna conocía el tono de voz de su jefe cuando entraba en modo de crisis. Sabía que no era momento de pedir explicaciones, sino de ejecutar órdenes con precisión quirúrgica. Elías colgó y escondió el teléfono nuevamente, sintiendo por primera vez en horas una pequeña chispa de control en medio del caos. El siguiente paso en su plan era asegurar la evidencia física del intento de asesinato, algo que pudiera usar no solo para protegerse, sino para incriminarlos legalmente cuando llegara el momento. Recordó la servilleta en su bolsillo, esa tela gruesa empapada con el batido verde que había escupido horas antes. Con manos que temblaban ligeramente por la ira contenida, sacó la servilleta y la introdujo con cuidado en una bolsa de plástico hermética que había sacado de su maletín de viaje. Aquella mancha verdosa y seca no era simple suciedad, era la prueba química de la traición, el arma humeante cargada de digoxina. Miró la bolsa con una mezcla de fascinación y horror, pensando en cómo algo tan banal como un batido matutino podía convertirse en un instrumento de muerte en manos de quien supuestamente te ama. Guardó la evidencia en el fondo falso de su armario, junto a sus viejos diarios de contabilidad, sabiendo que ese pequeño paquete de plástico valía más que todos los coches de lujo que había en el garaje. Pero la toxicología era solo una parte del rompecabezas. Elías necesitaba cerrar el círculo de la traición biológica para desheredarlos con causa justificada y exponer su fraude moral. Necesitaba confirmar científicamente lo que había escuchado en el video, que Tomek no era su hijo. La oportunidad se presentó a la mañana siguiente, cuando Tomek entró en la habitación para ver cómo seguía papá. El joven, vestido con ropa deportiva de marca y oliendo a colonia cara, se sentó al borde de la cama con una actitud forzada de preocupación. Elías, actuando como un anciano frágil y sentimental, extendió la mano y agarró el brazo de Tomek. «Hijo, tuve tanto miedo ayer, sentí que me iba», susurró Elías, atrayendo al joven hacia un abrazo incómodo. En ese momento de falsa intimidad, mientras abrazaba al hombre que deseaba su muerte, Elías deslizó discretamente su mano hacia la nuca de Tomek y con un movimiento rápido disimulado como una caricia torpe, arrancó un par de cabellos con raíz. «¡Ay! Cuidado, papá», se quejó Tomek, apartándose bruscamente. «Lo siento, hijo. Mis manos. No las controlo bien», se disculpó Elías, apretando el puño victorioso con la muestra de ADN segura en su palma. La recolección de pruebas continuó con una visita que Elías anticipaba con un odio especial, la del padre Sylvester. Como era costumbre ante cualquier enfermedad en la familia, el sacerdote y mejor amigo apareció esa tarde para ofrecer consuelo espiritual y, seguramente, para evaluar de primera mano cuánto tiempo le quedaba al viejo antes de que él pudiera disfrutar libremente de la herencia junto a Beata. Ver entrar a Sylvester en la habitación, con su alzacuellos impecable y su rostro compungido, fue una prueba de fuego para el temperamento de Elías. El sacerdote se sentó junto a la cama, tomó la mano de Elías y comenzó a hablar de la voluntad de Dios y de la paz del alma. Elías lo escuchaba, sintiendo la bilis subir por su garganta, pensando que todas las veces que ese hombre había comido en su mesa, mientras se acostaba con su mujer. «Sylvester, amigo mío, siento que el final se acerca», dijo Elías con voz trémula, «y me preocupa Tomek. Se parece tanto a ti en su carácter, tan espiritual». Vio cómo los ojos del cura se abrían con pánico por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. Durante la visita, Elías insistió en que Sylvester tomara un vaso de agua, alegando que se le veía acalorado. El cura, queriendo complacer al moribundo, aceptó.
y bebió del vaso que estaba en la mesita de noche. Mientras hablaban, Elías memorizó cada gesto, cada mirada furtiva que Sylvester lanzaba hacia la puerta, probablemente esperando ver a Beata. Cuando el sacerdote finalmente se levantó para irse, prometiendo volver al día siguiente para dar la comunión, dejó el vaso sobre la mesa. En cuanto la puerta se cerró, Elías saltó de la cama, tomó el vaso con un pañuelo para no contaminarlo y lo selló en otra bolsa. Ahora tenía la saliva del padre biológico. Tenía el triángulo genético completo para demostrar el fraude de paternidad que había durado 3 décadas. Miró el vaso a contraluz, sintiendo una satisfacción oscura. La ciencia no mentía, y pronto, esos rastros de ADN gritarían la verdad que ellos habían callado durante tantos años. Con las pruebas forenses aseguradas, Elías pasó a la fase psicológica de su plan: manipular la codicia de sus enemigos para ganar tiempo y seguridad. Sabía que si seguían envenenándolo, podría no llegar vivo al final de la semana, así que tenía que darles una razón poderosa para mantenerlo con vida y lúcido. Convocó a una reunión familiar en su habitación esa misma noche. Beata, Tomek y Magda entraron, intercambiando miradas de impaciencia. Elías, sentado en la cama con varias almohadas en la espalda, los miró con ojos llorosos y una expresión de derrota total. «Familia, lo que pasó ayer fue una señal. Dios me está llamando», comenzó, usando un tono dramático que sabía que apelaría a su vanidad. «No quiero morir dejando problemas burocráticos. He decidido que no voy a esperar al testamento. Quiero hacer el traspaso de todos mis bienes, la empresa, las cuentas, las casas. Quiero ponerlo todo a nombre de Tomek y Beata esta misma semana. Quiero verlos dueños de todo antes de cerrar los ojos». El efecto de sus palabras fue inmediato y eléctrico. La atmósfera en la habitación cambió de la hostilidad velada a una euforia apenas contenida. Vio cómo los ojos de Magda brillaban al escuchar traspaso de bienes, y cómo Beata y Tomek relajaban los hombros, visualizando los millones cayendo en sus manos sin necesidad de esperar a un juicio de sucesión o pelear con abogados. Habían mordido el anzuelo. «¿Estás seguro, papá? No tienes que precipitarte», dijo Tomek, fingiendo modestia, aunque su voz temblaba de avaricia. «Sí, hijo. Estoy cansado. Ya no puedo manejar el imperio. Quiero retirarme en paz y verlos disfrutar», insistió Elías. «Mañana vendrá mi abogada para preparar los borradores. Solo les pido una cosa. Necesito estar fuerte para firmar. Necesito que me cuiden bien estos días. Nada de emociones fuertes. Buena comida. Quiero estar lúcido para el notario». Con esta jugada maestra, Elías sabía que acababa de suspender su propia sentencia de muerte. Beata dejaría de darle el veneno inmediatamente para asegurarse de que su mano no temblara al firmar la cesión de la fortuna. Al día siguiente, la llegada de Katarzyna y el notario transformó la mansión en una oficina improvisada. Para la familia, parecía el inicio de su victoria definitiva. Veían montones de documentos legales, escuchaban términos como donación en vida y poderes absolutos, y se frotaban las manos. Beata servía café y galletas a los abogados, mostrando una hospitalidad radiante, creyendo que estaba atendiendo a los facilitadores de su riqueza. Sin embargo, lo que ocurría a puerta cerrada entre Elías y Katarzyna era muy diferente. Los documentos que la familia veía eran borradores falsos, teatro puro. Los documentos reales que Elías estaba firmando y autorizando eran órdenes de venta masiva y liquidación de activos a través de sociedades fantasma y fideicomisos en el extranjero. Mientras Beata soñaba con ser la dueña de la flota de camiones, Elías estaba vendiendo la flota a un competidor por debajo del precio de mercado para garantizar efectivo rápido, con cláusulas de confidencialidad que evitarían que la noticia se filtrara antes de tiempo. Elías trabajaba febrilmente, su mente operando a una velocidad que desmentía su apariencia física deteriorada. Vende los almacenes del sur. Liquida las acciones en la bolsa tecnológica. Cancela los seguros de vida que los tienen a ellos como beneficiarios, instruía a Katarzyna en voz baja, mientras el notario, un viejo aliado que entendía la gravedad de la situación, daba fe de cada firma. «Quiero que el saldo final para ellos sea 0, Katarzyna. Ni un centavo, ni las migajas». La abogada lo miraba con una mezcla de admiración y tristeza, viendo cómo el hombre desmantelaba la obra de su vida para salvar su dignidad. «El dinero de la venta irá a este fideicomiso», dijo Elías,
entregándole una carpeta con el nombre de un orfanato estatal que él mismo había frecuentado brevemente en su niñez antes de ser adoptado por la calle. Ellos necesitan el dinero. Estos parásitos que viven en mi casa no. Afuera, en el pasillo, se oían las risas de Magda y Tomek, celebrando prematuramente una fortuna que, minuto a minuto, se estaba evaporando bajo sus narices sin que tuvieran la menor idea. Durante los 2 días siguientes, la atmósfera en la mansión Banasiak sufrió una transformación radical, pasando de ser un lugar de conspiración silenciosa a un escenario de adulación grotesca. Beata suspendió el envenenamiento de inmediato, tal como Elias había previsto. Ahora le servía comidas sanas, controlaba su medicación real con rigor y vigilaba su sueño como una madre protectora, todo para asegurarse de que su gallina de los huevos de oro estuviera lo suficientemente viva para firmar el traspaso el domingo. Elias sentía cómo su cuerpo, liberado de la digoxina, comenzaba a recuperar fuerzas lentamente. Su corazón latía con un ritmo más estable, y la neblina mental se disipaba. Sin embargo, tenía que esforzarse el doble para ocultar esta mejoría, arrastrando los pies, fingiendo temblores en las manos y manteniendo la mirada perdida. Era una tortura psicológica dejar que lo trataran como a un inválido, tener que agradecerles por los cuidados que solo le daban por interés, sabiendo que si firmaba los papeles un minuto antes de lo planeado, volverían a matarlo sin dudarlo. Comía con ellos, escuchaba sus planes de expansión para la empresa y asentía con una sonrisa vacía, mientras por dentro contaba las horas para su destrucción. La parte más dolorosa del protocolo Omega no fue fingir su muerte, sino ejecutar la muerte de su obra vital, su empresa. Mientras permanecía encerrado en su despacho con la excusa de ordenar papeles, Elías coordinaba telefónicamente con Katarzyna la venta de sus activos más preciados. Vendió el terreno principal de la logística, ese donde había estacionado su primer camión hace 40 años, a una desarrolladora inmobiliaria que planeaba demolerlo todo para construir centros comerciales. Vendió su flota de 300 vehículos a su competidor más acérrimo, un hombre al que había detestado durante décadas, aceptando una oferta baja a cambio de un pago inmediato y en efectivo. Cada firma digital, cada autorización de venta, se sentía como si se estuviera arrancando un pedazo de piel. Estaba desmantelando su legado, borrando su nombre del mapa empresarial de Polonia, convirtiendo años de sudor y sacrificio en números fríos en una cuenta bancaria transitoria. Pero era un sacrificio necesario. Prefería ver su imperio convertido en cenizas que en manos de quienes lo despreciaban. Al final del día, miró el organigrama de su empresa y lo tachó con un bolígrafo rojo, sintiendo un vacío inmenso en el pecho, el duelo de un rey que quema su propio reino para que el enemigo no lo conquiste. El jueves por la tarde, Elías decidió que necesitaba una última pieza de evidencia para blindar su caso moral y legal, la confesión de Magda. Sabía que su nora era el eslabón más volátil, una mujer impulsiva y arrogante que se sentía intocable, alegando que se sentía asfixiado en la casa y que necesitaba aire fresco para aclarar sus ideas antes de la firma final. Pidió a Magda que lo llevara a una cafetería exclusiva en el centro, un lugar que ella frecuentaba. Beata se opuso al principio, temerosa de que le pasara algo, pero Magda, viendo la oportunidad de asegurar su posición como la favorita del suegro, aceptó encantada. El viaje en el coche fue tenso. Magda conducía el Mercedes de Elias, como si ya fuera suyo, hablando por teléfono con sus amigas sobre cambios inminentes, sin ningún pudor. Al llegar al café, un lugar de diseño minimalista lleno de gente joven y rica, Elias se sentó en una esquina discreta, pidió un té y activó la grabadora de voz de alta fidelidad que llevaba pegada con cinta adhesiva bajo su camisa, justo encima del corazón. La conversación comenzó con trivialidades, con Elías interpretando su papel de viejo arrepentido que quiere lo mejor para su nieto. «Sabes, Magda, he estado pensando en el bebé», dijo Elías, mirando fijamente su vientre. «Tomek siempre fue débil. Me preocupa que el niño herede esa debilidad». Magda soltó una risa nerviosa y tomó un sorbo de su latte. «No se preocupe, Elías. Este niño será fuerte, muy fuerte». Elias, aprovechando la apertura, lanzó el dardo envenenado. «Sí, me imagino que sí. Especialmente si tiene los genes de ese entrenador personal del que tanto hablaban en el gimnasio».
¿Cómo se llamaba? ¿Carlos? El rostro de Magda se transformó instantáneamente. La sangre huyó de sus mejillas y sus ojos se abrieron con pánico y furia. ¿De qué estás hablando, viejo loco?, siseó ella, bajando la voz pero aumentando la intensidad. Elias mantuvo la calma, removiendo su té. Lo sé todo, Magda. Sé que no es de Tomek, y estoy pensando, quizás no debería incluir al bebé en el fideicomiso si no es sangre de mi sangre. La reacción de Magda fue exactamente la que Elias esperaba, aunque la vileza de sus palabras superó sus cálculos. Ella se inclinó sobre la mesa, invadiendo su espacio personal, y su rostro bonito se contorsionó en una mueca de maldad pura. Escúchame bien, momia, susurró con veneno. No me importa lo que creas saber. Vas a firmar esos papeles el domingo y vas a dejarnos todo, porque si no lo haces, si te atreves a cambiar una coma del testamento o a abrir la boca sobre el bebé, voy a ir a la policía. Voy a decir que me tocaste, que tu demencia te hizo pervertido y que intentaste abusar de mí. Elias sintió un escalofrío de repulsión. La acusación era tan monstruosa que casi le hizo perder el personaje. Nadie te creerá, murmuró él provocándola. Oh, claro que me creerán, sonrió ella triunfante. Soy una mujer joven, embarazada y llorosa. Tú eres un viejo senil y medicado. Te destruiré la reputación antes de que te mueras. Así que firma y cállate. Elias bajó la cabeza, fingiendo derrota, mientras sentía el calor de la grabadora contra su piel, registrando cada sílaba de esa extorsión. Está bien, ganaste. Firmaré, dijo él, y Magda se recostó en su silla, satisfecha, sin saber que acababa de firmar su propia sentencia. De regreso a la mansión, el silencio en el coche era diferente. Magda irradiaba una arrogancia victoriosa, tarareando con la radio, convencida de que tenía al viejo patriarca bajo su talón. Elias miraba por la ventana, observando las calles de Varsovia, sintiéndose más solo que nunca, pero también más decidido. Esa noche, cuando Katarzyna llegó discretamente por la puerta de servicio con un sobre amarillo sellado, Elias supo que el último clavo del ataúd estaba listo. Se encerró en el baño, abrió el grifo del lavabo para disimular cualquier sonido y rasgó el sobre con manos temblorosas. Eran los resultados del laboratorio genético. Sus ojos escanearon rápidamente el documento técnico lleno de porcentajes y marcadores, buscando la conclusión final. Allí estaba, en letras negras e irrevocables, probabilidad de paternidad de Elias Banasiak respecto a Thomas Banasiak, 0.0%. Y más abajo, la confirmación de la muestra comparativa, probabilidad de paternidad de Sylvester Krawczyk, 99.99%. Verlo impreso en papel oficial fue un golpe físico, un dolor agudo en el centro del pecho que nada tenía que ver con su condición cardíaca. Durante 30 años había criado, amado y protegido al hijo de otro hombre, al hijo de su mejor amigo. Recordó las noches en vela cuando Tomek tenía fiebre, los partidos de fútbol a los que asistió a pesar del cansancio, el orgullo que sintió al verlo graduarse. Todo había sido una mentira. Cada abrazo, cada «te quiero papá», había sido una farsa financiada por su ignorancia. Se miró al espejo del baño y vio a un hombre viejo y cansado, con los ojos rojos de contener las lágrimas. Pero entonces, la imagen de la sonrisa burlona de Sylvester y la frialdad de Beata invadieron su mente, y el dolor se transformó en un combustible frío y nuclear. Guardó los documentos en su carpeta de seguridad, junto al USB del video y la grabación de Magda. Ya no tenía hijo, ya no tenía esposa, ya no tenía amigo. Solo tenía una misión: hacer que la verdad estallara con la fuerza de una bomba atómica. El viernes se dedicó a la logística final del evento. Elias reunió a la familia en la sala y con voz solemne les anunció un cambio de planes que apelaba a su vanidad. He hablado con el padre Sylvester, mintió. No quiero hacer la firma aquí, en secreto, como si fuera algo vergonzoso. Quiero hacerlo en la iglesia, este domingo, después de la misa mayor. Quiero que toda la comunidad, nuestros amigos, mis socios, todos sean testigos de cómo paso mi legado a la nueva generación. Beata y Tomek intercambiaron miradas de sorpresa y luego de deleite. La idea de ser coronados reyes delante de la alta sociedad de Constantin
Era irresistible para sus egos. «Será un momento hermoso, Elias», dijo Beata, besándole la frente. «¿Estás seguro de que aguantarás?» «Sí», respondió él. «Dios me dará fuerzas para ese último acto». Acordaron que se instalarían pantallas grandes en la iglesia para proyectar un video homenaje con fotos de la vida de Elias. Un video que Tomek prometió editar, pero que Elias insistió en encargar a un profesional para que fuera sorpresa. Ese profesional era, por supuesto, un técnico forense contratado por Katarzyna. El sábado fue el día de la liquidación total. Mientras la familia estaba ocupada eligiendo sus atuendos para la misa del domingo, Beata compró un vestido de seda que costaba más que el sueldo anual de un obrero. Elías recibió la confirmación bancaria final. Las transferencias se habían completado. Las cuentas en Suiza, las inversiones en la bolsa, los fondos de reserva, todo había sido vaciado. El dinero, una suma astronómica acumulada en 4 décadas, había sido transferido irrevocablemente al fideicomiso del orfanato estatal y a varias fundaciones de ayuda a víctimas de fraude. Su cuenta personal, la que Beata y Tomek esperaban heredar al día siguiente, tenía ahora un saldo de exactamente 10 zlotys. La mansión, que legalmente estaba a nombre de una sociedad holding, también había sido vendida con una cláusula de desalojo diferido a 48 horas. Elias se sentó en su cama esa noche, mirando el saldo cero en su aplicación bancaria, y sonrió. Era pobre de nuevo, como cuando tenía 20 años, pero se sentía inmensamente rico en dignidad. La mañana del domingo amaneció con un cielo azul brillante, sin una sola nube, un contraste perfecto para la tormenta que se avecinaba. La casa era un hervidero de actividad. Beata ayudaba a Magda con su maquillaje, Tomek se ajustaba un traje italiano hecho a medida, y todos trataban a Elias con una reverencia casi religiosa. Él se vistió solo, rechazando la ayuda de su esposa. Eligió su mejor traje, uno azul oscuro que usaba para las negociaciones más duras, y se afeitó con cuidado, mirándose a los ojos en el espejo por última vez antes de salir a escena. Cuando bajó las escaleras, Beata le ofreció su bastón. Elias lo miró con desdén por un segundo, tentado a tirarlo lejos y caminar erguido, pero recordó que el papel debía mantenerse hasta el final. Tomó el bastón, encorvó la espalda y se dejó guiar hacia el coche. Sylvester ya los esperaba en la iglesia, ansioso por oficiar la ceremonia que le daría a su hijo biológico, la fortuna que él nunca pudo darle. Elias subió al coche, sintiendo el peso de la carpeta de evidencias en su regazo, y pensó: disfruten el viaje, porque es el último. La llegada a la iglesia de Santa María en Constanzín tuvo toda la pompa y circunstancia de un funeral de estado o una coronación real, con una fila de vehículos de lujo bloqueando la entrada principal mientras los curiosos estiraban el cuello para ver el espectáculo. El sol del mediodía caía a plomo sobre las carrocerías brillantes de los BMW y Mercedes de la élite local, creando destellos que herían la vista, un despliegue de riqueza obscena que contrastaba con la humildad que se predicaba en el interior del templo. Elias bajó del coche con movimientos lentos y estudiados, apoyando todo su peso en el bastón, sintiendo el calor del asfalto a través de las suelas de sus zapatos. Al levantar la vista, vio la imponente fachada de ladrillo rojo de la iglesia, un lugar que había financiado con generosas donaciones durante años y que ahora se convertiría en el tribunal supremo de su vida. No sentía miedo, ni nervios. Una calma glacial se había apoderado de su sistema nervioso, la misma frialdad que sentía antes de cerrar un trato multimillonario, sabiendo que tenía todas las cartas ganadoras en la manga y que el oponente ni siquiera sabía que la partida había comenzado. En el atrio, esperando con una sonrisa benévola y los brazos abiertos, estaba el padre Sylvester, vestido con sus ornamentos litúrgicos más solemnes, dorados y blancos, brillando como un ídolo falso. Verlo allí, tan pulcro y santo, provocó en Elías una repulsión visceral que casi le hace perder el paso. El sacerdote se adelantó para recibir a la familia, estrechando la mano de Tomek, con un afecto que iba mucho más allá de lo pastoral, una intimidad genética que ahora resultaba evidente para los ojos despiertos de Elías. «Bienvenidos, hijos míos. Es un día bendecido para la familia Banasiak», entonó Sylvester con su voz de barítono, esa voz que había consolado a viudas y bautizado niños mientras vivía en pecado constante. Elias aceptó el saludo del traidor, sintiendo la piel de la mano de su amigo, seca y cálida,
y tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no escupirle en la cara allí mismo. «Sí, Sylvester», respondió Elias, con una voz rasposa, mirándolo fijamente a los ojos. «Es un día de verdad. La verdad siempre es una bendición, ¿no crees?» El cura parpadeó, confundido por el tono, pero sonrió rápidamente, asumiendo que eran divagaciones de un anciano enfermo. El interior de la iglesia estaba abarrotado, un mar de cabezas y murmullos que se silenció respetuosamente cuando la familia Banasiak hizo su entrada triunfal por el pasillo central. El aire estaba cargado con el olor denso del incienso y la cera derretida, una atmósfera pesada que se mezclaba con los perfumes caros de los invitados. Allí estaban todos, los socios comerciales de Elias, que venían a ver quién sería el nuevo jefe para empezar a adularlo, los rivales, esperando ver caer al gigante, y los amigos de la alta sociedad de Beata, ansiosos por el chisme y el drama. Elias caminaba despacio, flanqueado por su esposa y su hijo, quienes lo sostenían por los codos con una solicitud teatral, proyectando la imagen perfecta de la familia unida y amorosa que acompaña al patriarca en su retiro. Elias podía sentir la tensión en los dedos de Beata, clavándose en su brazo, una advertencia física para que no tropezara y arruinara su momento de gloria. Para ellos, esa caminata hacia el altar era el desfile de la victoria. Para Elias, era la marcha fúnebre de sus ilusiones, el último recorrido que haría como el hombre que todos creían conocer. La misa transcurrió como una neblina surrealista para Elias, sentado en el primer banco de terciopelo reservado para los donantes principales. Escuchaba las palabras de la liturgia, pero su mente estaba repasando los detalles técnicos del protocolo Omega con Katarzyna, quien estaba sentada discretamente al fondo de la iglesia, cerca de la cabina de sonido, lista para dar la señal. Lo más grotesco fue el sermón de Sylvester. El sacerdote, desde el púlpito elevado, habló sobre el legado de los padres y la gratitud de los hijos, tejiendo un discurso lleno de metáforas sobre la semilla que cae en tierra fértil. Elías ha sido un roble para esta comunidad, predicaba Sylvester, mirando a su amigo con una falsedad que daba náuseas, y hoy pasa la antorcha a su hijo, Tomek, quien lleva su sangre y su espíritu. Al escuchar la palabra sangre, Elías apretó el mango de su bastón hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La audacia de mentir así, frente a Dios y frente a la comunidad, confirmaba que no había redención posible para ellos. No eran pecadores confundidos. Eran actores consumados en una obra de teatro blasfema. Finalmente, llegó el momento esperado. Terminada la comunión, Sylvester anunció con voz solemne: «Hermanos, antes de la bendición final, nuestro querido Elias quiere compartir unas palabras y un homenaje visual para marcar este momento de transición en la empresa y en la familia». Un murmullo de expectación recorrió los bancos. Beata se arregló el cabello y le dio un pañuelo a Tomek, preparándose para las lágrimas de emoción fingida que planeaban derramar. 2 pantallas gigantes descendieron lentamente a ambos lados del altar, y las luces de la iglesia se atenuaron ligeramente. Elías se levantó con dificultad, rechazando la ayuda de Tomek con un gesto suave pero firme de la mano, y subió los 3 escalones hacia el ambón. Se aferró al micrófono, mirando a la multitud, a las cientos de caras que esperaban un discurso de despedida sentimental. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire rancio de la iglesia, y cuando habló, su voz ya no temblaba. La fragilidad había desaparecido. «He trabajado 40 años para construir lo que tengo», comenzó, su voz resonando clara y potente en los altavoces. «Y siempre pensé que el objetivo final era dejarle todo a mi familia, darles lo que se merecen». «Exactamente lo que se merecen». Beata y Tomek intercambiaron una mirada de confusión ante el cambio repentino en el tono de voz de Elías. Esperaban a un anciano balbuceante, no a este orador firme. «Preparé un video», continuó Elías, sin mirar a su familia, con los ojos fijos en el vacío del fondo de la iglesia. «Un video que muestra la verdadera cara de esta familia, los momentos que nadie ve, los sacrificios secretos. Por favor, observen con atención». Hizo una señal imperceptible con la cabeza hacia el fondo. En las pantallas gigantes apareció la imagen estática de un logotipo elegante con las iniciales de la familia, acompañado de una música de piano suave y emotiva. Beata sonrió, relajándose de nuevo, pensando que era el montaje de fotos viejas que habían discutido. Pero entonces, la música se distorsionó con un chirrido agudo, como una interferencia eléctrica,
y la imagen del logotipo parpadeó violentamente para ser reemplazada por algo muy diferente. La toma granulada, pero perfectamente clara en alta definición, de la sala VIP del salón de bodas. El silencio en la iglesia se volvió absoluto, un vacío acústico donde se podía escuchar el zumbido de los proyectores. En las pantallas gigantes, ante los ojos de toda la congregación, aparecieron Beata y Magda, gigantescas y grotescas, brindando con champán. El audio, limpio y amplificado por el sistema de sonido de la iglesia, que normalmente transmitía la palabra de Dios, atronó el espacio sagrado. Por fin se acabó el circo. Resonó la voz de Magda, seguida de su risa estridente. La gente en los bancos se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaban viendo. ¿Era un error? ¿Una broma de mal gusto? Pero la confusión se transformó en horror cuando la voz de Beata llenó la nave central. Estoy sustituyendo sus pastillas, dosis concentradas de digoxina, insuficiencia cardíaca natural. El sonido de esas palabras, rebotando en las paredes de piedra y las estatuas de los santos, tuvo el efecto de una explosión física. Un grito ahogado colectivo se escapó de la garganta de los asistentes. En la primera fila, el tiempo pareció detenerse para los conspiradores. Beata se puso de pie de un salto, con el rostro drenado de todo color, boqueando como un pez fuera del agua, mirando la pantalla con terror absoluto. Intentó gritar: «¡Apáguenlo! ¡Es mentira!», pero su voz se quebró, ahogada por su propia grabación que seguía revelando su plan de asesinato. Tomek se quedó petrificado en el banco, encogiéndose sobre sí mismo como si quisiera desaparecer, mientras Magda se llevaba las manos a la boca, sus ojos desorbitados recorriendo la multitud que ahora la miraba no con envidia, sino con asco. Elías, desde el púlpito, observaba la escena con la impasibilidad de un juez dictando sentencia, sin moverse, permitiendo que la evidencia hablara por sí sola. No necesitaba acusarlos. Ellos mismos se estaban confesando ante cientos de testigos. La grabación de la amenaza de Magda en la cafetería se reprodujo a continuación. Sus palabras viles sobre la falsa acusación de abuso sexual, resonando con una claridad cristalina, destruyendo cualquier posibilidad de que ella pudiera jugar la carta de la víctima. Pero el golpe de gracia, el que destruiría los cimientos mismos de su reputación social y religiosa, estaba por llegar. La pantalla cambió de nuevo, mostrando ahora documentos escaneados y ampliados para que hasta los de la última fila pudieran leerlos. Eran los resultados de las pruebas de ADN, gráficos de barras, porcentajes y nombres resaltados en rojo brillante. Exclusión de paternidad, Elias Banasiak. Y justo al lado, en una comparativa brutal, probabilidad de paternidad, Sylvester Krauchik, 99,99%. El murmullo en la iglesia se transformó en un rugido de escándalo. La gente se giró hacia el altar, donde el padre Sylvester estaba de pie, pálido como un cadáver, temblando visiblemente, con el cáliz sagrado a punto de caerse de sus manos. La imagen del sacerdote, el hombre de Dios, expuesto como un adúltero y padre secreto del hijo de su mejor amigo, rompió la santidad del lugar. Alguien en la multitud gritó: «¡Vergüenza!», y el caos se desató. Elías vio cómo el mundo perfecto de sus enemigos se desmoronaba en tiempo real. Vio a los socios de negocios apartarse físicamente del banco donde estaba Tomek, como si la traición fuera contagiosa. Vio a las damas de la caridad mirar a Beata con un desprecio absoluto. Y vio a Sylvester, el hombre que le había robado 30 años de paternidad, colapsar de rodillas en el altar, no en oración, sino aplastado por el peso de su propia hipocresía. Elías tomó el micrófono una última vez, su voz cortando el ruido del escándalo como una espada. «Ahí tienen su legado», dijo, mirando directamente a Tomek y Beata. «Ahí tienen la verdad. No hay dinero, no hay empresa, no hay casas. Todo ha sido donado hoy a las 8:00 AM. Lo único que les dejo es su nombre manchado y la libertad de empezar de cero, tal como yo lo hice». Soltó el micrófono, que cayó con un golpe seco, y bajó del púlpito, caminando hacia el pasillo central, no como un anciano enfermo, sino como un hombre que acaba de renacer de sus propias cenizas. El caos que estalló dentro de la iglesia no fue ruidoso como una pelea de bar, sino una implosión social de magnitud sísmica, donde los murmullos de cientos de personas crearon una estática ensordecedora de incredulidad y condena. Beata, al verse expuesta en las pantallas gigantes,
Intentó correr hacia Elias, quizás para agredirlo o para suplicarle, pero sus piernas le fallaron ante el peso de las miradas acusadoras de quienes, minutos antes, la envidiaban. «Es un montaje. Es mentira. Está senil», gritaba ella con una voz aguda y quebrada, pero sus protestas eran ahogadas por su propia voz grabada, que seguía resonando en los altavoces, detallando con frialdad cómo planeaba la dosis letal de veneno. La gente se apartaba de ella físicamente, creando un círculo vacío a su alrededor como si fuera portadora de una plaga mortal. Sus amigas de la alta sociedad, esas con las que tomaba té y organizaba subastas benéficas, la miraban ahora con una mezcla de horror y fascinación morbosa, sacando sus teléfonos para grabar la caída de la reina de Constanzín, asegurándose de que su humillación se volviera viral en cuestión de minutos. Fue en ese preciso instante de descontrol cuando las puertas laterales de la sacristía y la entrada principal se abrieron simultáneamente para dar paso a la autoridad real. No entraron corriendo con armas desenfundadas como en una película de acción, sino con el paso firme y metódico de quien tiene la ley y la evidencia de su lado. Eran 4 oficiales de policía uniformados y 2 agentes de civil, acompañados por Katarzyna, la abogada, que señalaba a los culpables con un dedo inflexible. La presencia policial congeló la atmósfera. El aire se volvió denso y frío. Elias, de pie en el pasillo central, observó la escena con una tranquilidad estoica, sabiendo que su protocolo Omega había incluido la entrega previa de todas las pruebas forenses y grabaciones a la fiscalía esa misma mañana. No era una redada aleatoria, era una ejecución judicial quirúrgica. Los agentes se dirigieron directamente hacia el banco de la primera fila, donde el clan Banasiak se había convertido en un grupo de náufragos aterrorizados, esperando la ola final. El primer arresto fue el de Beata. Un oficial alto se le acercó, y sin ninguna delicadeza, le pidió que pusiera las manos en la espalda. Beata Banasiak queda detenida por intento de homicidio premeditado y conspiración, anunció el agente con voz monótona, mientras sacaba las esposas metálicas que brillaron bajo la luz de los vitrales. El sonido del metal cerrándose alrededor de sus muñecas fue seco y definitivo, rompiendo cualquier ilusión de impunidad que ella pudiera albergar. Beata comenzó a hiperventilar, su maquillaje perfecto corriéndose por las lágrimas de pánico, gritando el nombre de Elias, pidiendo piedad al hombre que había intentado asesinar. «Elias, diles que paren. Soy tu esposa. Fue una broma», sollozaba, perdiendo toda dignidad, siendo arrastrada por el pasillo central con su vestido de seda arrugado, pasando frente a todas las personas a las que había intentado impresionar. Elias ni siquiera parpadeó. La miró como quien mira a una extraña que ha cometido un crimen en la televisión, una desconexión emocional absoluta que le dolió a ella más que las esposas. Casi simultáneamente, otra pareja de agentes abordó a Magda. La joven intentó usar su embarazo como escudo, gritando que no podían tocarla, que estaba en estado y que demandaría al departamento de policía por estrés. «Señora, está detenida por extorsión, chantaje y fraude», le informó una agente mujer, impasible ante los gritos histéricos de la nora. La grabación de la cafetería, donde amenazaba con acusar falsamente a Elias de abuso sexual, era una prueba irrefutable de su carácter delictivo y peligroso. Magda miró a su alrededor buscando a Tomek para que la defendiera, pero su esposo estaba paralizado, mirando al vacío. Al darse cuenta de que estaba sola, su arrogancia se desmoronó y se transformó en un llanto infantil y egoísta. Fue escoltada fuera de la iglesia, sus tacones de diseñador resonando en el suelo de piedra, dejando tras de sí un rastro de vergüenza y la certeza de que su hijo nacería bajo la custodia del Estado o en una prisión, lejos de los lujos que había intentado robar. La caída más simbólica y devastadora ocurrió en el altar. El padre Sylvester, que había permanecido de rodillas en un estado de catatonia desde que salieron los resultados de ADN, fue levantado por 2 oficiales. No ofreció resistencia. Parecía un hombre cuyo esqueleto había sido extraído, una masa de túnicas doradas y culpa. No lo esposaron allí mismo por respeto al lugar sagrado, pero la forma en que lo sujetaban dejaba claro que estaba bajo custodia para ser interrogado por fraude y complicidad. Mientras lo bajaban del presbiterio, se cruzó la mirada con Elias. En los ojos del sacerdote había una súplica muda.
Un pedido de perdón de 30 años de retraso. Elías sostuvo la mirada por un segundo, y luego negó lentamente con la cabeza. No había perdón en su corazón, para el hombre que había usado la sotana para ocultar la traición más baja. Sylvester bajó la cabeza, derrotado, y fue sacado por una puerta lateral, dejando el altar vacío, desconsagrado por sus propios pecados, mientras la congregación se persignaba, horrorizada por la profanación que habían presenciado durante décadas sin saberlo. En medio de este torbellino de justicia, Tomek permaneció solo en el banco de primera fila. No lo arrestaron. Técnicamente, su participación había sido pasiva, consintiendo el asesinato por omisión, y la policía necesitaba más tiempo para armar un caso sólido contra él, o quizás consideraron que su castigo sería otro. Se quedó allí, de pie, aislado en una burbuja de silencio mientras su madre, su esposa y su padre biológico eran llevados lejos. Miraba las pantallas que ahora estaban en negro, tratando de procesar que toda su identidad era una mentira. No era un Banasiak. No era el heredero de un imperio logístico. Era el hijo bastardo de un cura y una mujer que intentó matar a su esposo. La gente lo miraba no con odio, sino con una lástima humillante, como se mira a un perro abandonado en la carretera. Su traje italiano, su reloj caro, todo parecía ahora un disfraz ridículo sobre un hombre que no tenía nada por dentro. Elías, que había observado todo desde la distancia del pasillo, decidió que era momento de cerrar el último capítulo. Caminó lentamente hacia donde estaba Tomek. El joven levantó la vista, con los ojos rojos y una expresión de niño perdido, esperando quizás que Elías, el hombre que lo había criado, le ofreciera una mano, un abrazo, una señal de que, a pesar de todo, el amor de padre prevalecería. Tomek abrió la boca para decir «papá», pero la palabra murió en su garganta ante la frialdad de la mirada de Elías. El anciano se detuvo a 1 metro de distancia, respetando el espacio físico, pero invadiendo brutalmente el espacio emocional. Ya no necesitaba el bastón. Se mantenía erguido por la fuerza de su propia dignidad recuperada. «No me llames así», dijo Elías con una voz baja pero firme, audible para los que estaban cerca. «Ese hombre, el que se acaban de llevar por la puerta lateral, ese es tu padre. Ve a pedirle a él tu herencia». Tomek tembló, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Pero yo no sabía lo del veneno al principio. Mamá me dijo», intentó balbucear una excusa patética. Elías lo cortó con un gesto seco. «Lo sabías el martes. Te vi. Fingí morir en esa alfombra y tú te quedaste ahí, esperando a que dejara de respirar para cobrar el seguro. Escuché tu alivio. Escuché cómo planeabas vender mi empresa». Elías se inclinó un poco más cerca, clavando sus ojos en los del joven. «Te di todo, Tomek. Te di mi apellido, mi tiempo, mi dinero. Y a cambio, tú me diste una orden de no resucitar. Así que hoy estamos a mano. Te quito lo único que te importaba, el dinero. La empresa ya no existe. Fue vendida y liquidada. Las cuentas están vacías. La casa donde vives tiene orden de embargo para mañana». La revelación golpeó a Tomek como un mazo. La pobreza era un concepto que nunca había conocido, y ahora se le presentaba como su única realidad futura. «¿Qué voy a hacer?», susurró Tomek, con el pánico real de quien nunca ha trabajado un día en su vida. Elías se enderezó y se ajustó la chaqueta. «Vas a hacer lo que yo hice a tu edad. Vas a buscar trabajo. Vas a aprender lo que cuesta ganar un pedazo de pan. Y te aseguro que será la mejor lección que jamás recibirás». Elías metió la mano en el bolsillo y sacó un billete de 10 zlotys, el último remanente simbólico de su antigua conexión financiera. Lo dejó caer en el bolsillo del saco de Tomek. «Para el autobús. El Mercedes también se lo lleva el banco hoy». Con esa última frase, Elías se dio la vuelta, dándole la espalda definitivamente a los 30 años de mentiras que ese joven representaba. No sintió culpa, ni remordimiento. Sintió que se quitaba una mochila cargada de piedras que había llevado innecesariamente durante demasiado tiempo. Elías comenzó a caminar hacia la salida principal de la iglesia. La multitud, que seguía en estado de shock, se apartó instintivamente, abriendo un camino amplio por el pasillo central, como las aguas del Mar Rojo separándose ante Moisés. Nadie se atrevió a hablarle. Nadie intentó detenerlo para ofrecerle falsas condolencias. Lo miraban con una mezcla de temor y respeto reverencial, reconociendo en él una fuerza que el dinero no puede comprar. Elías caminaba con la cabeza alta, escuchando el sonido rítmico de sus propios pasos sobre la piedra,
un sonido solitario pero poderoso. No miró atrás, ni a los policías, ni al altar vacío, ni al hijo llorando en el banco. Su mirada estaba fija en las grandes puertas de madera abiertas al fondo, donde un rectángulo de luz blanca y brillante prometía un mundo nuevo. Al cruzar el umbral, el olor a incienso y traición quedó atrás, reemplazado por el aire fresco y limpio de la primavera, y por primera vez en años, Elías Banasiak respiró sin sentir un peso en el pecho. Al salir al atrio de la iglesia, la luz del sol golpeó a Elias con una intensidad casi física, obligándolo a entrecerrar los ojos tras la penumbra del templo. El aire exterior estaba fresco y limpio, carente del peso sofocante del incienso y de la hipocresía que había respirado durante la última hora. Detrás de él, el alboroto de la congregación, los gritos de la policía y los sollozos de su exfamilia se convirtieron en un murmullo distante y amortiguado, como el sonido de una televisión encendida en otra habitación que uno decide ignorar. Se detuvo en el escalón superior de la entrada, observando el panorama. Los curiosos se agolpaban contra las cintas de seguridad. Los periodistas locales empezaban a llegar con cámaras, atraídos por el escándalo como tiburones a la sangre. Pero Elias no sentía ansiedad por el espectáculo. Por el contrario, sentía una extraña y profunda paz, la calma absoluta del superviviente que camina entre los escombros de un edificio colapsado y se da cuenta de que, milagrosamente, no tiene ni un solo rasguño. Era un hombre que acababa de dinamitar su propia vida para salvar su alma, y la vista desde la zona cero era, sorprendentemente, hermosa. En su mano derecha todavía sostenía el bastón de madera oscura, ese apoyo ortopédico que había utilizado durante la última semana como parte fundamental de su disfraz de anciano frágil y moribundo. Lo miró con detenimiento, sintiendo el peso de la madera y recordando cada vez que tuvo que encorvarse falsamente, cada vez que tuvo que fingir debilidad para que sus verdugos se confiaran. Ese bastón representaba la mentira, la vulnerabilidad fingida y la manipulación. Con un movimiento decidido y brusco, Elías levantó el bastón y lo lanzó lejos, haciéndolo girar en el aire hasta que golpeó con un sonido hueco contra un contenedor de basura metálico a varios metros de distancia. El gesto fue liberador. Se enderezó cuán largo era, estirando la columna vertebral, sintiendo cómo sus músculos, tensos por días de actuación, recuperaban su postura natural de hombre de trabajo. Bajó los escalones de piedra de la iglesia con paso firme, sin cojeras, sin dudas, demostrando a todos los presentes que el viejo Elías había muerto allí dentro, y quien salía era alguien mucho más peligroso y vital. Al pie de la escalinata, aparcado de manera desafiante justo donde antes estaba la limusina nupcial, esperaba su recompensa final. No era un sedán de lujo alemán ni un vehículo corporativo aburrido. Era una bestia mecánica de otra época, un Ford Mustang Fastback de 1967, pintado de un rojo cereza tan brillante que parecía sangrar bajo el sol. Ese coche había sido el sueño prohibido de su juventud, un capricho que Beata siempre le había vetado, calificándolo de vulgar, ruidoso y propio de un mecánico, no de un ejecutivo. Ahora, el coche estaba allí, real y tangible, brillando como un símbolo de rebeldía. Katarzyna, fiel a sus instrucciones hasta el último detalle, lo había hecho traer esa misma mañana. Ver ese vehículo, con sus líneas agresivas y su cromo reluciente, hizo que el corazón de Elías latiera con una emoción genuina, muy diferente a las taquicardias provocadas por el veneno. Era una máquina honesta, sin electrónica traicionera, solo metal, gasolina y potencia bruta, esperando a un conductor que supiera domarla. Elias se acercó al coche ignorando los flashes de las cámaras y las preguntas que los reporteros le gritaban desde la distancia. Pasó la mano por el capó caliente del Mustang, sintiendo la vibración latente del motor que parecía tener vida propia, una conexión táctil que le recordó a sus primeros días con su viejo camión. Abrió la puerta del conductor y fue recibido por el olor inconfundible del cuero viejo, aceite y gasolina, un aroma masculino y nostálgico que borró de su memoria olfativa el perfume de los lirios de su mansión. Se deslizó en el asiento bajo, sintiendo cómo la cabina lo abrazaba. No había pantallas táctiles, ni GPS, ni asistentes de voz. Solo un volante de madera fina,
relojes analógicos y una palanca de cambios manual que exigía fuerza y precisión. Se sentó allí un momento, con la puerta abierta, cerrando los ojos y respirando hondo, permitiéndose disfrutar del silencio privado antes de desatar la tormenta mecánica. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó las llaves, un juego sencillo con un llavero de cuero desgastado, sin chips electrónicos ni controles remotos. Al introducir la llave en el contacto y girarla, el motor V8 despertó con un rugido estruendoso, un bramido profundo y gutural que hizo vibrar el suelo y sobresaltó a las palomas que anidaban en el campanario de la iglesia. El sonido era música para sus oídos, una declaración de guerra contra el silencio educado y falso de su vida anterior. Aceleró en vacío un par de veces, dejando que el motor carraspeara, sintiendo la potencia de los caballos de fuerza transmitiéndose directamente a su columna vertebral. Se puso unas gafas de sol de aviador oscuras, ocultando sus ojos y cualquier rastro de la emoción que pudiera haber quedado, transformando su rostro en una máscara impenetrable de frialdad y determinación. Cerró la puerta con un golpe seco, aislando el mundo exterior, y puso la primera marcha con un movimiento seco de la muñeca. El coche salió disparado hacia adelante, los neumáticos chirriando brevemente contra el asfalto caliente, dejando marcas negras como una firma de despedida. Elias condujo a través de la multitud que se apartaba con respeto y miedo, viendo a través de las ventanillas las caras borrosas de sus antiguos amigos y vecinos. No miró a ninguno de ellos a los ojos. Ya no formaban parte de su realidad. Al pasar frente al coche patrulla donde estaban subiendo a Beata, ella levantó la vista y lo vio. Vio a su esposo, al hombre que creía haber derrotado, conduciendo el coche de sus sueños, libre y poderoso, mientras ella iba camino a una celda. Ese último cruce de miradas, a través del cristal oscuro de las gafas de sol, fue el cierre definitivo. Elias no sintió pena, ni odio. Simplemente aceleró, dejando atrás la imagen de su esposa esposada, como si fuera un poste de luz o una señal de tráfico irrelevante en su camino. Una vez fuera del recinto de la iglesia y de las calles estrechas de Konstantin, Elias tomó la carretera principal hacia el sur, alejándose de Varsovia y de todo lo que la ciudad representaba. A medida que la velocidad aumentaba y el viento entraba por la ventanilla bajada revolviéndole el poco cabello gris que le quedaba, la sensación de libertad se volvió embriagadora. Miró el indicador de combustible, lleno. Miró su reloj de pulsera caro, se lo quitó y lo arrojó al asiento del copiloto. Ya no tenía horarios, ni reuniones, ni nadie esperándolo para cenar. Legalmente, era un hombre casi en bancarrota. Había donado millones esa mañana y su cuenta personal estaba vacía. Pero mientras el paisaje urbano daba paso a campos verdes y bosques, Elias se dio cuenta de que nunca había sido tan rico. Tenía su salud, recuperada de las garras del veneno, tenía su dignidad, intacta y pulida, y tenía tiempo, un tiempo que ahora era solo suyo, sin hipotecas emocionales ni parásitos que alimentar. La soledad, que tanto le aterraba semanas atrás cuando pensaba en su vejez, ahora se sentía como una compañera leal y bienvenida. No era la soledad del abandono, sino la soledad de la autonomía. Pensó en Tomek, en el niño que crió y en el hombre cobarde en el que se convirtió, y sintió una punzada de dolor. Sí, pero era un dolor limpio, como el de una herida que ha sido cauterizada para evitar la gangrena. Había cortado la rama podrida del árbol genealógico para que el tronco pudiera seguir viviendo. Sabía que la prensa hablaría de él durante meses, que lo llamarían loco o vengativo, pero no le importaba. La narrativa de su vida ya no la escribían otros. Tenía el volante en sus manos, literal y metafóricamente. Podía ir a las montañas, podía conducir hasta la costa de Croacia, podía parar en un bar de carretera y hablar con desconocidos que no quisieran su dinero. El mundo, que se había reducido a las 4 paredes de su mansión y su oficina, volvía a ser vasto y lleno de posibilidades. Mientras el sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas que se reflejaban en el capó rojo del Mustang, Elias recordó sus inicios. Recordó cuando tenía 20 años y dormía en la cabina de su primer camión, comiendo sándwiches baratos y soñando con ser alguien. En cierto modo, había cerrado el círculo. Volvía a ser ese hombre. Un conductor, un viajero, un solitario con un motor y un destino incierto. Pero esta vez
Llevaba consigo la sabiduría de una vida entera y la satisfacción de haber ganado la batalla más difícil de todas, la batalla por su propia identidad. No necesitaba el imperio logístico para saber quién era. Era Elias Banasiak, el hombre que sobrevivió a su propia muerte, el hombre que burló a los buitres y vivió para contarlo. Una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibujó en sus labios mientras cambiaba de marcha, y el coche respondía con un salto hacia adelante, devorando kilómetros de asfalto. El camino se extendía infinito frente a él, una cinta gris que prometía anonimato y paz. Elias subió el volumen de la radio, sintonizando una estación que tocaba rock clásico, dejando que la música llenara el habitáculo. No sabía dónde dormiría esa noche, ni qué haría mañana, y esa incertidumbre era el regalo más precioso que podía haberse dado a sí mismo. Atrás quedaban los trajes a medida, las cenas de gala, las mentiras susurradas y el veneno en el desayuno. Adelante solo había horizonte. Aceleró a fondo, sintiendo cómo el Mustang respondía con lealtad, y se perdió en la distancia, convirtiéndose en un punto rojo brillante que se desvanecía en el atardecer, finalmente solo, absolutamente libre y más vivo que nunca.